Seguramente te has preguntado cómo eran las Navidades luego del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo Molina en el año de 1961. ¿Es que todavía se vivía con temor? ¿O ya se sentía un aire de libertad? Y esas Navidades, a partir del 61, fueron las mejores. ¿O ya para esos tiempos los pocos habitantes de nuestra nación gritaban la consigna Navidad con libertad? Eso es lo que estamos a punto de descubrir. Seguramente has escuchado hablar de cómo eran las Navidades durante el proceso de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Ahora bien, ¿sabes tú cómo fueron las Navidades luego del ajusticiamiento? En el día de hoy le daremos respuesta a estas y otras interrogantes, ya que debemos recordar que nuestro país estuvo durante esa dictadura sangrienta desde el año 1930 al año 1961. Así que acompáñame en este breve recorrido. La Navidad de 1961 tuvo sabores agridulces para la población dominicana, ya que en el país se experimentaban aires de libertad tras padecer durante 3 décadas las restricciones impuestas por la tiranía trujillista, y a la vez padecía miedo e inseguridad ante el confuso presente e incierto futuro. Bajo la conducción de Joaquín Balaguer, el sucesor del fenecido dictador, la sociedad contaba ya 8 meses desde que Rafael Leonidas Trujillo Molina fuera ajusticiado la noche del 30 de mayo del año 1961. La colectividad se había conmocionado a causa del magnicidio y de los hechos derivados del histórico acontecimiento, con sus secuelas de víctimas y persecuciones. Recordemos, mis amigos, la matanza de la Hacienda María y la salida del país de la mayoría de los familiares del antiguo jefe, especialmente el sangriento de Ramfis Trujillo y de los hermanos del tirano, que pretendieron darle continuidad a este régimen. Y para entrar en contexto, debo comentarte que me encuentro en los alrededores de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, ubicada en el corazón de Santo Domingo, justamente en la avenida Máximo Gómez, esquina César Nicolás Penson. Pero ¿por qué me encuentro aquí? Para hablarles a ustedes de esta época. Amigos, es simple. Recordemos, si nos vamos unos años para atrás, que este espacio en el que nosotros nos encontramos hoy día, en el que ustedes y yo vengo en ocasiones, así sea en el tiempo en donde se celebra la expresión cultural más importante que tiene la República Dominicana, a lo que llamamos nuestra Feria del Libro, o a visitar simplemente los diferentes museos que aquí se encuentran, y entramos a pasar un momento sumamente agradable a este espacio. Debemos saber que esto le pertenecía absolutamente al dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Muy importante es que nosotros conozcamos que en los alrededores vivía él y parte de sus familiares, donde hoy día nosotros podemos encontrarnos nuestro emblemático Teatro Nacional Eduardo Brito. Ahí estaba, según la historia, la casa de su hija predilecta Angelita Trujillo. Un poco más para abajo podíamos encontrarnos la casa en donde vivía su sobrina y su esposo, el general Pupo Román Fernández. Y si nos desplazamos un poco a nuestra derecha, en la calle César Nicolás Penson, perteneciente también al sector de Gascue, nos vamos a encontrar en donde está hoy día la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, la casa o el espacio en donde estaba la casa virginiana del jefe Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y esa es la verdad de por qué me encuentro aquí en este espacio para comentar con ustedes este importante tema que vamos a analizar en este canal. Si recordamos los hechos de días antes de esa primera Navidad de 1961 sin el jefe, los antes todopoderosos de Héctor Trujillo y José Arismendi Trujillo, hermanos del jefe, se fueron el 1 de noviembre. Héctor, quien fuese presidente títere, como muchos lo saben, viajó hacia Bermudas, y José Arismendi, el famoso Petán, conocido por muchos por las travesuras que hacía, el de la voz dominicana, salió hacia un destino desconocido, aunque se divulgó entonces. Pero el 19 de noviembre de 1961, el prestigioso periódico El Caribe publicó en primera plana que el general Trujillo, hijo, había renunciado a la jefatura de las Fuerzas Armadas.
el día 14 de noviembre y se había ido el día anterior en la fragata Mella con destino a Europa, dejando el país bajo el mando de Balaguer. Antes de marcharse, Ramfis Trujillo sacó en horario nocturno del mausoleo los restos de su padre de la iglesia de San Cristóbal y logró llevárselo a París, Francia. Y si hablamos de la importancia de esta magnífica Plaza de la Cultura, no terminamos hoy, pero trasladémonos a la historia unos años atrás, luego de la caída de la dictadura. Recordemos que toda esta infraestructura que nosotros estamos viendo hoy día, junto a este busto, junto a nuestro emblemático Teatro Nacional Eduardo Brito con sus diferentes salas, por ejemplo estos galpones que están aquí, que es algo momentáneo por la desmontura de la emblemática Feria del Libro, la actividad más importante que tiene la República Dominicana. Si nos trasladamos un poco a nuestra izquierda, podemos ver también uno de los galpones que todavía dejan aquí y no han desmontado, y yo no creo que puedan desmontar. Si nos trasladamos un poco más para abajo, nos podemos encontrar con la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, así como el parque infantil también que inauguraron recientemente, y otras atracciones culturales que tiene este magnífico lugar. Tenemos que recordar que no existían en esos tiempos pasados. Son infraestructuras que se han estado construyendo a raíz que van pasando los años. Recordemos que el expresidente de la República, doctor Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, fue el que inauguró esta Plaza de la Cultura en principios de los años 70 y le dio nombre de Juan Pablo Duarte, luego de la caída de la dictadura dentro de sus sangrientos 12 años. Recordemos que la Navidad del año 1961 tenía muchos sabores agridulces, porque hacían apenas 8 meses que habían ajusticiado al dictador de la República, Rafael Leónidas Trujillo Molina. Recordemos que en ese tiempo estaban bajo el gobierno del doctor Joaquín Antonio Balaguer Ricardo y que era alguien que venía ligado a la dictadura. Habían pasado simplemente 8 meses y la sociedad vivía una situación agridulce en la que querían, por un lado, celebrar con sus familiares que habían salido del yugo que los ataba durante 31 años, pero también tenían todavía secuelas de las situaciones que habían pasado. En noviembre de ese mismo año se vivieron muchas situaciones muy tensas. Tal fue en la Hacienda María el ajusticiamiento de los principales héroes que le dieron fin a esa dictadura. Y eso fue lo que causó que las navidades luego de la dictadura fuesen navidades con un toquecito de agridulce, que tuvo que pasar mucho tiempo para volver la sociedad dominicana a sentir una alegría interna y a expresarla de manera externa en sus rostros, para que las familias dominicanas puedan compartir libremente, democráticamente, y elegir dónde poder estar y pasársela con sus familias sin ningún tipo de represalias o alguien que pueda entorpecer las fiestas navideñas tan importantes que han sido tradiciones para nosotros todos los dominicanos. Recordemos que teníamos un país sumergido en la tristeza, aunque quizás muchos de ustedes han de opinar que no toda la población dominicana se sentía igual. Recordemos que en todas las situaciones que mencionemos, el tiempo de la dictadura o sus allegados, vamos a tener un 50-50. Había parte de la población que se sentían sumamente feliz, aunque lo expresaban de una manera discreta. Y había otra parte de la población dominicana que se sentía sumamente triste porque ya no tenía ese régimen que lo protegía. Pero si nos vamos a la historia, eso simplemente eran la gran cantidad de personas que tenían familiares que obedecían a la dictadura. Momentos trágicos se vivieron cuando Ramfis se apoderó de elegir utilizar el poder por sus propias manos y llenó de sangre esa hermosa hacienda que hasta la fecha ha sido un lugar de grandes tristezas por esa situación que se vivió en el mes de noviembre de 1961.
La gran pregunta del momento: ¿y qué pasó con la familia del tirano luego del ajusticiamiento? Bueno, recordemos quién fue que quedó al mando de nuestro país. La misma persona que quedó gobernando nuestra nación fue esta la que ayudó a sus diferentes familiares a salir de la República Dominicana. Muy ricos, y cuidado el que diga lo contrario, porque la historia está ahí y no pasa de tiempo. Cuando Ramfis realizó ese macabro acto y terminó con la vida de nuestros héroes que nos liberaron de la dictadura, partió de nuestro país, República Dominicana, con muchos lujos, los cuales pudo disfrutar estando en el exterior. Bueno amigos, para mí ha sido un placer estar con todos ustedes a través de esta breve historia que me desplacé hacia esta Plaza de la Cultura, que en la historia, unos años más para atrás, le perteneció al ex dictador de la República, Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien gobernó este país desde el año 1930 al año 1961. En comentarles a ustedes de manera muy breve cómo se vivían las Navidades luego de la caída de la dictadura de este tirano. Así que gracias por haberme acompañado, nos encontramos en un próximo episodio y recuerden que para mí es muy importante que estén a favor o en contra del texto que hemos expresado a través de este video, que me lo dejen aquí abajo en los comentarios. Recuerden que si te gustó este video, dale like y compártelo con tus familiares. Será hasta un próximo encuentro, sea aquí o en otro lugar, documentando un lugar histórico. Se les quiere mucho, bye bye.